Estamos, como saben, en la semana de... Bueno, ayer fue el 8 de mayo y es el Día Nacional de Conmemoración de la Lucha contra la Violencia Institucional. Principalmente a partir de enero de 2013, cuando se promulgó la ley presentada por Leonardo Grosso, que fijó este día como el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, por el cual se tienen que hacer en distintas instituciones, por ejemplo, escolares, educativas, culturales, alguna mención a ese día. Nosotros ayer fuimos invitados por la agrupación que trabaja con personas en situación de calle, No Seas Pavote. Fuimos a Lavallol, ahí con la Colo, a dar una charla, a presentar el manual y a hablar un poco de qué se trata este día. La Colo, María Fernanda Pereira. Pereira. Una invitación muy linda, muy, muy cálido recibimiento y mucha atención de parte de los estudiantes de esa agrupación, que es una agrupación que tiene varios años, que trabaja con personas en situación de calle y que nada, nos invitaron y fue justo, yo no me di cuenta en ese momento de hacer mención, pero bueno, Lavallol pertenece a Lomas de Zamora, o creo que sí, está ahí al límite, y lo que el día del 8 de mayo lo conmemoramos principalmente por un evento que también sucedió en Lomas de Zamora, más precisamente en Ingeniero Budge, lo que se conoce como la masacre de Budge, que fue el asesinato de 3 jóvenes, Agustín Olivera, de 26 años, Oscar Aredes, ahí tengo la foto que les pedí a Mati que lo tengo, Oscar Aredes, 19 años, Roberto Argañarás, de 24, por parte de un suboficial, Juan Ramón Balmaceda. Ellos estaban tomando una cerveza en la calle Guaminí y Figueredo, a 3 cuadras de Camino Negro, a 3 cuadras de Riachuelo, cuando fueron, baleados por este efectivo policial. Si bien no es el primer delito cometido por las fuerzas de seguridad en democracia, para recordar, por ejemplo, hubo el caso a 15 días solamente de asumir Alfonsín, ya en 15 días desapareció, contó con la desaparición de Casco, un pibe que desapareció en Rosario. O sea que hubo reiterados hechos hasta 1987. O sea, no fue el primer crimen de la policía en democracia, pero sí lo que ocurrió fue lo paradigmático, que por primera vez en un barrio se movilizó y llevó y permitió que esos casos, no solamente romper, o generar la sensibilidad en la opinión pública sobre estos hechos, sobre 3 pibes inocentes, lo remarcaban todo el tiempo, que estaban tomando una cerveza y charlando, que fueron fusilados, sino que también eso permitió la condena a 11 años de prisión de Balmaceda, del cabo Juan Alberto Miño y Isidro Rito Romero, el cabo Isidro Rito Romero, todos los participantes de ese hecho trágico. Y en el marco de ese juicio, de ese juzgamiento, es cuando se acuña el término que popularmente después conocemos como gatillo fácil, que fue algo dicho por León Toto Zimmerman. León Toto Zimmerman era abogado de la Liga en su momento y fundador de lo que luego va a ser Correpi, y dijo: ustedes, más que la secta del gatillo alegre, haciendo alusión a un texto de Rodolfo Walsh, que llamo a recuperarlo, publicado en la CGT, en el periódico de la CGT de los argentinos, que hablaba de la bonaerense como la secta del gatillo alegre. Dice: ustedes son la secta del gatillo fácil. Y ahí quedó el término gatillo fácil para adjudicar a cualquier hecho que sea entendido como un abuso policial. Luego van a tomar las organizaciones, las instituciones, van a generar el término violencia institucional, que se refiere precisamente a todo lo que tiene que ver con todos los abusos policiales, y gatillo fácil va a quedar un poco recluido a los casos de ejecuciones extrajudiciales utilizando el arma de fuego, ¿no? Recordemos, para poner en contexto, bien decía recién el Pampa, los primeros años de la recuperación de una vida democrática en la Argentina, pero con incluso episodios de levantamientos militares, de un planteo aún muy vivo de que la dictadura, hoy lo plantea el gobierno en estos términos, ¿no? Que fueron... plantean no solamente una reivindicación de la dictadura en ese momento, no solamente muy cercano en el tiempo, sino además con las fuerzas militares todavía vivas,
los que habían operado principalmente, y obviamente también parte de las fuerzas policiales con, impunidad. sí, pero además con muy cerca en el tiempo habían sido parte del aparato genocida, con lo cual las prácticas continuaban en los escasos años de recuperación democrática. Sí, y fue principalmente un reflejo de las organizaciones de entender que la represión se estaba destinando en otro lugar, o porque capaz que siempre existió, pero digo, se visibilizó, por ahí no estaba tanto la desaparición, ya no estaban los detenidos desaparecidos por razones políticas, pero veían que la represión estaba focalizada en otros grupos, que eran, por ejemplo, lo que, este sistema neoliberal deja fuera, que son los excedentes, que es los pibes de los barrios populares. Los trabajadores desocupados. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con un nuevo orden, o por lo menos, o algo que se empieza a visibilizar. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que tan temprano empecemos a hablar de violencia institucional en democracia, tiene que ver con esa semillita que pusieron las madres. O sea, sí. hay en ese acompañamiento hay organismos históricos. El CEL, por ejemplo, surge durante la dictadura, en 1979, con la visita a la Comisión Interamericana. Está la Liga, que tenía 100 años. O sea, tenemos una historia de... Entonces, es muy pronto lo que empiezan los organismos a... de hecho, un poco mi tesis se trata un poco de hablar de eso, de cómo empiezan a registrar enseguida las muertes, cómo empiezan a contabilizar y a dar cuenta de eso, que por ahí en otros países está totalmente naturalizado. Claro. Eso creo que tiene que ver con la organización. Sí, de hecho acá, casos de a uno, en este caso de tres pibes, ¿no? Pero más pequeños en términos de números, son conocidos y trascienden en la historia, están contabilizados, cuando en otros países, donde la violencia institucional incluso es una política permanente y muy, 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 digamos, arrasadora por parte del Estado, a menos que haya grandes masacres, o como que se cuenta más de a centenares incluso, y con datos que tardan años y que nunca son tan certeros quizás como se tiene el ejercicio acá en Argentina. Sí, hay algo que en este país creo que tiene mucho que ver con el ímpetu que tuvieron las madres y un montón de cuestiones que hacen que tengamos niveles bajos de tolerancia a la violencia policial o violencia institucional y política. Entonces hay una cuestión que tiene que ver pero sin duda esos tienen nombres propios. O sea, después de este caso va a venir el caso de Walter Bulacio, que también va a generar un nivel de movilización social importantísimo. Ahí empiezan a ver el prototipo de creación de Correpi, por ejemplo, como un organismo nuevo, porque ahí surgen los organismos históricos que acompañan la lucha y dicen, bueno, ahora la lucha en democracia es por esto, los derechos, no solamente nos quedamos con la denuncia de la dictadura y los crímenes de la dictadura, la denuncia también tiene que estar en esto, los derechos humanos de hoy, sino que también hay organismos y comisiones que surgen para denunciar estos casos. Por ejemplo, surge una comisión de familiares de familiares amigos de la masacre de Budge, surge la comisión de familiares por víctima de la violencia institucional, surgen un montón de... Estamos viendo algunas imágenes de lo que fue la movilización posterior de lo que fue la masacre y esta comisión que hacía referencia recién. Claro, y vemos que, podemos, no sé si es una movilización tan numerosa, pero sí lo que es representativo es que no se movilizaba por pibes que eran acusados de chorros o que había un nivel de naturalización de eso, entonces costaban y como hablaban, unas fuerzas policiales que venían de tener carta libre para hacer lo que querían, o sea, no tenían no existía una justicia que los juzgue todavía, ¿no? Hoy cuesta denunciar a la policía. Ayer lo hablábamos con los pibes y decían, como que hay un miedo, imagínense, en 1987. O sea, era aún mayor el nivel de miedo, porque también había muchos hechos de represalia, de ajustes. Entonces, fue muy significativo, por eso también la fecha. Pero quería traerles, como decían, los nombres propios. Justo estaba recién comunicándome con Raquel Wittis. Por ahí algunos no la conocen. Para mí es una de las principales referentes hoy de la violencia institucional. Que se sentía un poco mal. Espero que mejore, pero así todo. Estábamos intercambiando mensajes para que me haga un audio para el día de hoy. Pero quiero contarles un poco quién es Raquel y por qué la traigo. Como les dije, hay varios hechos que por ahí marcaron y significaron mucho en
en lo que hoy recordemos como el Día de la Violencia Institucional, pero para mí sin duda el caso de Raquel Wittis, de Wittis Riquelme se llamaría, o Riquelme Wittis, es un caso paradigmático. ¿Alguien conoce, sabe lo que sucedió, a qué me refiero? Bueno, bien, porque vamos a traer en todo caso a la oyentada algo nuevo, que es la primavera del año 2000. La vida, ahí te traje una foto, miren esa foto es montada, obviamente, porque esas personas nunca se cruzaron en vida, o solamente el día que se cruzaron fue ese día de primavera del 2000, donde un policía que se llama Rubén Emir Champignons fusiló a ambos, a Darío Riquelme de 16 años y a Mariano Wittis de 23. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ese día, yo, Raquel lo he contado varias veces, creo que estaban trabajando para un censo. Entonces Mariano se va a un lugar y es abordado por un joven, por Darío Riquelme y por otro joven, más son subidos a un auto, a un Volkswagen Gol, y los obligan a ir hasta a Martínez, donde van a intentar robar un banco. Van a robar un banco precisamente, van a robar 5.400 pesos, en ese momento debió valer algo. ¿Año? Año 2000. Primavera del año 2000, no tengo bien la fecha, pero es la primavera del año 2000. Casi $5.000. $5.000. Ellos son obligados a Ellos son ir. tomados de rehén. Él y una amiga de él, Julieta, son tomados de rehén por Darío Riquelme y por otro joven más. Ajá. A punta de pistola, ingresan y son perseguidos, se inicia una persecución. En un momento, el comando de patrulla de San Fernando los empieza a seguir, los rodean y Darío tira el arma oxidada que tenía, que no servía para disparar, que solamente servía para entrar, la tira, y cuando están y a corta distancia, Champignons asesina de un disparo certero y a corta distancia por la espalda a Mariano Wittis y a Darío Riquelme. Es decir, al joven que había intentado robar el banco, o que había robado el banco, y a Mariano Wittis, que había sido tomado como rehén. En el medio de esa maniobra intentan plantearle un arma también a Mariano. Obviamente eso después es desculado por la maniobra policial y principalmente por Raquel. Tengo acá Las notificaciones. que se presenta en la comisaría. Y lo que llama la atención es que en un principio la causa toma fuerza porque es juicio por la muerte de un inocente, ¿no? Muere un inocente y eso toma que se genera un nivel de sensibilidad importante en los medios de comunicación. Sin embargo, la conducta, por eso quiero destacar mucho la persona de Raquel Wittis, la conducta que toman los padres de Mariano es, primero ella se acerca a Ana María Liotto, que es la madre de Darío, se acerca a dar a uno de las marchas, las movilizaciones que tenían, porque empezaron a movilizar todos los 21, y lejos de recibirlos con rechazo, la madre y el padre, Raquel y el padre Mariano, la reciben, le dan un abrazo y bueno, como que la cobijan y la amparan, digo, en algún punto, una persona que obviamente tenía muy pocos recursos. Raquel era una persona muy preparada, digo, en un punto militante, el día de hoy es militante, creo que es docente. Entonces tenía un nivel de recursos más, logra tener un abogado, logra llegar al CELS, pero lejos de estigmatizarlo o de culparlo, porque imaginen que muchas madres hubiesen dicho, bueno, Mariano estaba en esta situación porque Darío lo fue a robar. Se unen y plantean en el mismo sentido que las dos vidas valen lo mismo. Es decir, inclusive cuando en la primera decisión judicial que se toma es la de, en un proceso muy lento que demoró muchos años, cuando llega al juicio oral, lo que se toma es que, bueno, por la muerte de Darío, de Mariano va a ser condenado el efectivo policial, pero que en el caso de la muerte de Darío Darío va a quedar
abordada como un caso de legítima defensa, es decir, va a ser absuelto por ese caso. Lejos de consentir esa decisión, las dos madres, acompañadas por el CELS, van a apelar la decisión judicial, la resolución judicial, argumentando de que de todas las irregularidades que se cometieron, de que pese a que Darío había estado robando, no merecía haber muerto, no era un peligro, el accionar de la policía fue malo, pero digo, me parece que es muy interesante, más allá de esto, de la reflexión sobre cómo fue el devenir judicial. Bueno, después hubo un montón de... recién la condena quedó firme en 2014, imaginémonos, 14 años después, una condena que le dieron de 14 años, es decir, el juicio demoró 14 años, lo mismo que la condena que le dieron efectivamente al policía, y de hecho el policía solamente estuvo preso 4 años y 9 meses, de los cuales solo uno pasó en la unidad penitenciaria. Lo que me parece muy interesante en eso es la figura de Raquel como un ejemplo. Sí, no sé si conciliadora, pero un ejemplo de entender cuáles son El rol de la policía no es matar. Claro. Pese a que hayan matado a tu hijo, pese a que por ahí entender que alguna responsabilidad, lejos de desligar la responsabilidad al pibe de 16 años, enfocó claramente que el problema no era el pibe de 16 años, que por ahí con otra historia de vida, sin las oportunidades que había tenido Mariano, que Mariano era un tipo que estaba corista, que había tenido la oportunidad de estudiar música y hacer un montón de cosas, entendió que el problema no era ese pibe de 16 años, sino el problema era también el accionar, o principalmente el accionar del Estado, que lejos de darle una oportunidad lo fusilaba, y lo fusilaba a los dos por igual. Y no es un caso de asesinato, pero algo que hemos tratado acá varias veces es, como ejemplo, digo, también de cómo muchas veces la respuesta de quienes sufren el dolor es más sensata y más cercana a los derechos humanos que la de muchos otros que hacen plata, guita y digamos, y política de eso. Digo, pienso en el papá principalmente de Kim, la nena de acá de La Plata, de Meridiano Quinto, que siendo bebé, en el medio del robo muere. Y el padre, mientras están todos los discursos de, bueno, hay que meterlos en cana, los pibitos estos, hay que matarlos porque son menores de edad y qué sé yo, dice, no, estos pibes son tan víctimas de un sistema que llevó a que unos pibes menores de edad terminen robando, ¿no? Y al final esas voces terminan viniendo muchas veces de ese dolor, pero con un entendimiento de que poner todo el foco en esas personas en particular no va a resolver el problema de fondo. No, ni hablar. Y un ejemplo claro son las madres del Gatillo Fácil que hoy van a ser recordadas en el mundo. Seguramente en perspectiva van a estar puestas en el mismo sentido, en el mismo valor que las madres de Plaza de Mayo, en un montón de cuestiones. Yo tuve la suerte de acompañar, no sé, traje el caso de Raquel hoy para homenajearla, pero podría haber traído el caso de Angélica, podría haber traído el caso de Carolina, podría haber traído el caso de Roxana, miles de minas que pude conocer y que pudieron hacer del dolor, que yo no sé, por ejemplo, traigo el caso de Angélica, que cada cumpleaños de Kiki y cada conmemoración alquila consigue un galpón, ¿cómo se llama? No, salón de eventos, un salón de eventos parecido, unas colchonetas, ¿no? ¿Cómo inflable. Es? Inflable, unos metegol y todo eso. Y ese es uno de los pocos eventos que voy con Hanna, por ejemplo, políticos, porque la pasa bien y porque lo disfruta. Entonces, ¿cómo transformar ese dolor? Angélica, la madre de Kiki Lescano. La madre de Kiki Lescano, cada vez que se cumple el aniversario de la muerte de Kiki o cada vez que se cumple el aniversario del cumpleaños, vamos y puedo ir con Hanna porque la pasa bien, porque disfruta, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar ese dolor en un poco en alegría? Una salida colectiva. Y también, en una salida colectiva, y entender eso, entender que bueno, que obviamente esa idea de que Raquel en algún punto lo manifiesta es: no quiero que lo que pasó a mi hijo vuelva a pasar. Y bueno, después también hay una cosa que decirle. Bueno, en el 2013 ella también se incorpora al Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad y es una de las personas que empieza a acompañar a las otras madres a partir de un rol más institucional. Actualmente está jubilada, pero sigue luchando, sigue peleándola. Y bueno, quería despedirme un poco con 2 audios que les mandé, que es dos mandos que le mandé a Mati, que recién... ¿Sí?
un audio y el video de YouTube, lo podemos poner, que quería poner, un poco le había pedido una palabra a Raquel con un gran esfuerzo me mandó un audio para ver qué significaba hoy para ella este día, y un poco lo que quería marcar es, nos pone en contexto y un poco plantea su mirada sobre lo que está pasando actualmente. Se caracteriza por incentivar la violencia, la represión salvaje, el uso de medios de la fuerza, la no rendición de cuentas, el uso de armas no le consideradas no letales, pero que sí lo son, como castigo hacia aquellos que reclaman o exigen ser escuchados, o que simplemente no están de acuerdo con las políticas que se están llevando adelante. Por eso es importante que recordemos que es posible, a través de la lucha colectiva, ponerle límites a un Estado gendarme y represivo. Ahí yo le quería mandar mostrar ese audio, porque bueno, es también la vigencia de la lucha de Raquel en algún sentido, cómo ve la actualidad, y bueno, y quería después despedirme con una definición, una definición que toma Raquel de qué es y qué significa para nosotros la violencia institucional. Cuando hablamos de violencia institucional, nos referimos a las violencias del Estado, aquellas prácticas de violación de derecho que van desde el maltrato, las detenciones arbitrarias, la tortura, el asesinato, y que son ejercidas por funcionarios pertenecientes a las policías, a las fuerzas de seguridad, al servicio penitenciario e incluso a los actores judiciales.